Hola, hola, hola. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a la intimidad y qué es el miedo a intimar con nosotros mismos, primero que todo, y después cómo repercute en las relaciones interpersonales el miedo a intimar con otros. Y no hablo solo de intimidad sexual, hablo de intimidad emocional, de intimidad mental con uno mismo, de tener un autoconocimiento, de entender todos esos recovecos mentales, todo ese laberinto mental, para entendernos mejor y también para conectar mejor con otro ser humano, que por supuesto repercute en la sexualidad. De hecho, el miedo a la intimidad es uno de los puntos que más hacen que dos personas no se entiendan a nivel sexual. Porque claro que si yo no tengo la suficiente atención conmigo misma, si no tengo el foco suficiente puesto en mí misma o en mí mismo, entonces claro que a la hora de mostrarme ante otro ser humano va a ser difícil que yo me sienta cómoda, me sienta relajada, me muestre tal y como soy, que es uno de los puntos más difíciles, y a la larga que no fluya un encuentro sexual. Entonces, vamos a hablar del miedo a la intimidad. Hay tantas personas que durante sus ejercicios de sanación emocional, de encontrar el bienestar emocional, tienen una aproximación errada a las emociones. Muchas personas que tienen miedo a sentir, tienen miedo a vivir la intensidad que está asociada con esa energía que sentimos cuando sentimos una emoción específica, buscan evadir esas emociones porque tienen miedo a sentir. Entonces, el miedo a sentir es uno de los principales puntos que hace que no intimemos lo suficientemente profundo con nosotros mismos. El miedo a vernos, sobre todo cuando alguien está iniciando en los procesos de crecimiento interior, en los procesos de conectar consigo mismo, consigo misma, el miedo a verse es uno de los primeros puntos que manifiesta. Entrando por la parte emocional, es importante que entendamos que todas las emociones, cada una de las sensaciones que podemos sentir a nivel de emoción, sea miedo, sea enojo, sea tristeza, sea culpa, vergüenza, sea alegría, motivación, agradecimiento, amor, cualquier emoción que habitemos se va a sentir intensa, muy intensa además. Entonces, uno de los primeros ejercicios, uno de los primeros aprendizajes es abrirnos a esas emociones y a toda la intensidad que esas emociones representan, porque además somos seres sintientes y de las emociones más intensas, cuando sentimos las emociones más intensas, por ejemplo, tomemos la tristeza, que es una de las emociones más profundas y que nos llevan a lugares de nosotros tan profundos. Hay mucho autoconocimiento. Cuando quitamos el juzgarnos, cuando quitamos el debería sentir esto, debería pensar esto, debería actuar de esta forma, cuando quitamos todos los deberes, cuando quitamos todo el hay algo mal en mí por sentir esto, cuando quitamos la responsabilidad a todas las personas a nuestro alrededor de lo que sentimos,
y nos hacemos 100% responsables de esa intensidad que estamos habitando, entonces se abre la puerta al autoconocimiento profundo, al vernos de una forma directa, profunda, humana, y sobre todo nos conecta con la empatía hacia nosotros mismos y con la compasión hacia nosotros mismos. De ahí, el conectar con la compasión, con el sentirnos humanos, con el sentirnos seres humanos, sintientes, es que justamente podemos descubrir que hay una intimidad que más nadie puede llegar. Esa intimidad a la que somos capaces de llegar con nosotros mismos, más nadie puede llegar. Esa individualidad existencial, esa soledad existencial, que soledad no es una mala palabra, al contrario, nos coloca en el centro de nuestra vida, nos coloca en el asiento del conductor de nuestra propia vida, nos libera de la codependencia, nos hace entender que tenemos una responsabilidad muy grande, que es de mantenernos con salud física nosotros mismos, mantenernos en un área de bienestar emocional, motivarnos a salir de nuestra zona de confort, motivarnos a crecer. Es una gran responsabilidad que tenemos, que también viene con mucha libertad, porque nos liberamos de apegos, de ataduras, de codependencia. Entonces, ese proceso de intimar con nosotros mismos es justamente la puerta, y por eso ese es el objetivo principal de este video. Que entendamos que no podemos tener una relación sana con otro ser humano si primero no aprendemos a tener una relación sana con nosotros mismos, que significa intimar con nosotros mismos de una forma sana. ¿Cómo es intimar de una forma insana? Cuando yo me veo y me juzgo, cuando yo me veo y me rechazo, cuando yo me veo y pienso que lo que estoy viviendo está mal y me autosaboteo, cuando yo veo las acciones que he tomado en mi vida, las decisiones que he tomado en mi vida y me culpo, cuando he sufrido algún tipo de maltrato físico en la niñez, por ejemplo, o maltrato sexual o abuso sexual y me culpo, cuando intimamos con nosotros mismos con falta de compasión, nos vemos y levanta una sensación de rechazo con nosotros mismos, entonces es imposible que conectemos con otro ser humano. Y en la actualidad el sobreexigirnos, sobreestresarnos, el llevarnos a una situación mental estresante por no saber poner límites, por ejemplo en el trabajo o a nivel de relaciones de pareja, el aceptar, el permitir situaciones, experiencias que no nos hacen bien, habla de que no nos autoconocemos lo suficiente como para saber a profundidad qué nos hace bien y qué no nos hace bien, qué nos funciona y qué no nos funciona, y además tener la capacidad de representar eso ante otros seres humanos, llámese jefe, llámese compañeros de trabajo, llámese pareja, llámese padres, llámese hijos, llámese amigos, llámese desconocidos. Ese ejercicio de intimidad profunda hace que nos convirtamos en nuestros mejores amigos, hace que desarrollemos y aprendamos que sí puede existir el amor incondicional cuando lo vertemos hacia nosotros mismos, entendiendo que podemos estar siempre conectados con nosotros independientemente de lo que estamos pasando. El otro día leí una frase que me encantó, que la guardé, a ver si me acuerdo ahora, que decía: cuando estés pasando un mal momento, recuerda que lo malo es el momento, no tú. Y me encantó porque habla de aprender a desidentificarnos con lo que estamos viviendo, que también es uno de los puntos claves para intimar de una forma incondicional, como si hiciéramos un voto de matrimonio con nosotros mismos, si dijéramos: yo estoy contigo en las buenas y en las malas, así todo el mundo te rechace, así todo el mundo opine diferente, así todo el mundo se vaya de tu lado, aquí estoy yo.
esa intimidad es uno de los mayores retos que tenemos en la actualidad, porque hay tantas cosas que nos distraen de nosotros mismos y nos hemos vuelto tan creativos en evadirnos, que de hecho es un tema que no hablo mucho porque es tanta creatividad que hemos puesto para evadirnos, que dice y habla de que somos, como seres humanos, seres creativos. Es una virtud del ser humano, somos creativos, pero desafortunadamente esa creatividad no la vertemos para encontrarnos. No la vertemos para cuando hacemos un ejercicio de autoconocimiento, empecemos a acomodar nuestra vida, que necesita muchísima energía, muchísima creatividad y muchísima voluntad para acomodar nuestra vida de una forma que trabaje a favor de nosotros y no en contra. Porque muchas veces estamos jugando en contra de nosotros mismos. En las decisiones que tomamos, estamos yendo por caminos que son evadirnos, estamos yendo por caminos que nos llevan a la codependencia, a la resignación, al conformismo, a la angustia, al sufrimiento, porque no nos autoconocemos y no nos validamos lo suficiente, no nos damos el valor suficiente para poner toda la creatividad que sí tenemos y siempre somos súper creativos, porque como somos súper creativos para que la pareja no se vaya de nuestro lado, cuando estamos viviendo una herida de abandono, también podemos ser súper creativos para aprender a estar solos y verter la creatividad en esa soledad y aprender a sanar la herida de abandono. El punto es hacia dónde nos estamos enfocando, porque la atención es como una espada láser, es como un láser. Donde ponemos la atención, ahí se ilumina, ahí va nuestro enfoque. Y ahí toda la intención de lo que queremos hacer se vierte. El punto es que muchas veces ponemos toda nuestra creatividad, nuestra atención y nuestro foco en callejones sin salida, en querer cambiar al otro porque no queremos hacer trabajo interno nosotros, en querer modificar el ambiente porque estamos en una zona de confort pensando que todo debe modificarse excepto nosotros. El objetivo, la invitación de este video es que nos tomemos el tiempo suficiente en este periodo de vida que tenemos, en este regalo de vida que tenemos desde que nacemos hasta que morimos, enfocados 100% en nosotros. No hay ningún objetivo más grande que conocerte, porque incluso el trabajo es secundario, porque te repercute favorablemente o desfavorablemente en tu vida. Entonces, el enfoque en tu vida es lo que abre la puerta a que puedas conectar con otro ser humano, no al revés. No conectas con otro ser humano, de hecho es imposible conectar con otro ser humano si no has aprendido a conectar contigo mismo. Cuando tú te sientes cada vez más real, cuando vas pasando por un proceso de representarte ante otros seres humanos cada vez más real, entonces es que empiezas a ver a otros seres humanos cada vez más real. Ahí es donde ocurre la magia de conectar a un nivel profundo con otro ser humano, la magia de sentirte acompañado en tu vida, porque sabes que la profundidad que tú has vivido y has conocido es la misma profundidad que otro ser humano puede llegar a conocer. Y cuando tienes la suerte, la virtud de conocer a otro ser humano que se abre su corazón, abre su mente, abre su voluntad, su deseo también a profundizar, entonces podemos conectar de una forma más real. ¿Qué pasa en un encuentro sexual? ¿Qué pasa cuando desnudamos nuestro cuerpo ante otro ser humano? Fíjense que en una entrevista que me hicieron hace 2 semanas, que de hecho la voy a subir en Instagram, le decía a la persona que me estaba entrevistando que actualmente nos es más fácil desnudar el cuerpo
que desnudar nuestra esencia, que desnudar nuestro ser, porque la hemos envuelto tanto en poses, en ideas, en creencias, en emociones reprimidas, en bloqueos internos, en miedos, que es más fácil ver un ser humano desnudo físicamente que verlo desnudo en alma, en ser, en verse transparente. Cuando nosotros vamos a un encuentro sexual con alguien, ese encuentro sexual es tan rico, tan diverso y tan mágico como hemos ido profundamente en nosotros y en la otra persona. Cuando la otra persona también ha ido profundo en sí misma o en sí mismo. También te invito a que cuestiones la forma como estás viviendo tu sexualidad, la forma como estás viviendo un encuentro sexual con otra persona. Porque desafortunadamente en la actualidad la sexualidad es uno de los puntos más inconscientes que tenemos, junto con la alimentación, junto con la conciencia corporal. Y es uno de los puntos que cuando empezamos a ser conscientes, cuando le empezamos a brindar luz, creatividad, desestructuración de creencias, de pensar que así debería ser, de pensar, de quitar todas estas marañas mentales de cómo debería ser un encuentro sexual, es que realmente conocemos a otra persona en vulnerabilidad física, en vulnerabilidad emocional, en vulnerabilidad mental. Y recuerden que la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad significa apertura. Me abro para que me veas, me abro para verme, me abro para conocerme, me abro para que me conozcas. Que no implica que la otra persona tenga que hacerse responsable de lo que tú estás abriendo. Porque también pasa que alguien se abre, pero se abre pensando, deposito todo lo que abrí en ti, deposito la confianza en ti, y justo después viene la herida de traición levantada, la herida de traición a flor de piel, porque pensamos que apertura significa tómame, en cuanto a ser responsable de mí, hazte responsable de mí. Eso no es apertura, es codependencia y es apego. Entonces, en esa vulnerabilidad de que alguien conozca nuestros lados más ingenuos, nuestros lados más tontos, nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento, nuestros miedos, nuestra vergüenza, nuestra tristeza. En ese ejercicio de aprender a vernos a nosotros mismos y después aprender a mostrarnos, es que nace el compartir con otro ser humano. Es súper importante que cuando estamos conectando a un nivel profundo con otra persona, cada persona se haga responsable de las emociones que siente, porque es fácil confundir el vínculo emocional que puede establecer en un compartir, en un mostrarnos, con la codependencia. Ese es un punto de ponerle cuidado cuando estemos haciendo ejercicios de vulnerabilidad, ejercicios de mostrarnos tal y como somos. ¿En qué nos beneficia intimar con otro ser humano a nivel profundo? Que entendemos algo. Podemos llegar a entender que tanto como sentimos una soledad existencial, una individualidad existencial, también existe la compañía existencial. Entender que todos los seres humanos sentimos la misma profundidad, con la misma profundidad podemos llegar a sentir si nos lo proponemos, si nos lo permitimos. Y ahí hay mucha compañía. Nace mucho amor, nace mucha generosidad, nace mucho agradecimiento. Sobre todo, quitando el apego, quitando la codependencia, porque entendemos que eso lo podemos llegar a sentir con cualquier ser humano si también ha profundizado lo suficiente en sí mismo o en sí mismo. Esta es una invitación
a que perdamos el miedo a sentir. La vida es intensa, intensísima. Y justo cuando le agarramos el gusto a la intensidad, entendemos que hay mucha maravilla en esa intensidad. Así sea dolor, así sea miedo, así sea vergüenza, así sea tristeza, así sea alegría, ganas de vivir, motivación, agradecimiento. Cualquier emoción que sientas, por ejemplo, vacío emocional, para hablar de una emoción profunda, por ejemplo, la sensación de desolación, la sensación de hay algo mal en mí, la sensación de no soy suficiente, cualquier sensación que no creamos, sino que sintamos, nos va a llevar al camino del autoconocimiento. Porque no hay nada de malo en que yo esté pasando por un momento donde estoy sintiendo el no soy suficiente y me siento tal vez por compararme inferior, tal vez empiezo a darme cuenta de la impotencia que traigo, empiezo a darme cuenta de la desconexión que tengo. No hay nada de malo en pasar ese proceso, el punto es cuando lo creemos, cuando realmente creo no soy suficiente y actúo bajo la base de esa creencia, y entonces me sobreexijo, me culpo cuando estoy en contacto con otro ser humano que está detonando esa sensación. Entonces paso a querer complacerlo, complacerla, paso a sobreexigirme, paso a culparme, y ahí es donde nos desviamos, porque no estamos usando esa emoción para autoconocernos, estamos usando la emoción creyéndonos para ir en contra de nosotros. Pierde el miedo a sentir, 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 porque es que todos estamos buscando el bienestar emocional, la plenitud y la felicidad, y todas esas sensaciones de totalidad, de inmensidad, de agradecimiento, de conexión con la vida, vienen del área de sentir. Entonces no puedes poner un filtro de eso. De hecho, no se puede decir no quiero sentir la tristeza, pero sí el agradecimiento. No quiero sentir el enojo, pero sí la motivación y la fuerza de voluntad. No quiero sentir el miedo, pero sí la plenitud. No funciona así, porque las emociones no funcionan como la mente, que con la mente podemos cerrar puertas y abrir puertas y decir esto no, esto sí, porque la mente está además para tomar decisiones, es como el control de mando. Pero a nivel emocional, a nivel de sensación, ábrete a sentir todas las emociones, cualquiera que llega, y te vas a dar cuenta que siempre puedes estar conectado contigo mismo en cualquier momento en tu vida, que no existe la desconexión contigo mismo, no existe cuando te abres a vivir todas las emociones. No existe la culpa cuando no te crees las emociones, cuando no te crees tus creencias, cuando no te crees lo que habitas. Se disuelve la vergüenza cuando no te crees tu personalidad. La tristeza se convierte en amor cuando aprendes a vivirla, aprendes a vivir esa danza, esa sensualidad, esa paz que puede traerte la tristeza, ese soltar, esa aceptación, esa compasión. Aprendes a vivir la pasión cuando entiendes el enojo, cuando conectas con el enojo. Aprendes a vivir el rojo, el fuego que todos tenemos adentro y que todos podemos desarrollar. Aprendes a sentir la fuerza de voluntad, la motivación, el echar para adelante, cuando también conectas con el enojo sin proyectarlo a otras personas, haciéndote responsable de ese enojo. Aprendes a crecer cuando aprendes a sentir el miedo, porque detrás del miedo siempre está el crecimiento. Aprendes a amar cuando aprendes a soltar. Ábrete a sentir. Pierde el miedo a intimar.
No vas a encontrar nada raro, te vas a encontrar a ti como ser humano. Pierde el miedo a verte. No te creas nada de lo que veas, solo mírate. Y cuando mires a otro ser humano, solo míralo con los ojos neutros, sin comparar, sin creerte eso que estás viendo, solo míralo, solo obsérvalo y aprenderás que hay mucha belleza en observar. Hay mucha belleza en ver otro ser humano desnudo, en el ser, en personalidad, desnudo, transparente. Pierde el miedo a intimar. Intima contigo, intima con otros. No necesariamente a nivel sexual, también a nivel de con un extraño, por ejemplo. ¿Cómo sería ver a un extraño y no poner una pose o no ir con un prejuicio? Solamente de ver a un ser humano, ¿cómo sería? Este video es para invitarte a que pierdas el miedo a sentir, pierdas el miedo a intimar, pierdas el miedo y aprendes a vivir la vida.